¿Alguna vez usted le ha querido echar la culpa a alguien o algo de lo que pasa en su vida? Creo que muchas veces a todos nos pasa, lamentablemente, algo que es no querer reconocer nuestra culpabilidad o reconocer nuestras acciones y a veces buscamos a quién culpar de lo que hacemos. Bueno, esto es algo que también la Biblia nos enseña y nos exhorta a no hacerlo. Vamos a mirarlo con un ejemplo bíblico y justamente se encuentra en el primer libro de Samuel y en el capítulo 15. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, oramos a ti, que eres Dios, pidiéndote, Señor, tu dirección, que podamos abrir tu palabra, aprender de ti y vivirla, Señor, por tu Espíritu Santo. En Cristo nuestro Rey oramos. Amén. Hubo un hombre que fue el primer rey de Israel, el rey Saúl, un rey como ninguno en ese momento. Era más alto que todas las demás personas, sobrepasaba quizá en altura, en belleza y en muchas cosas. Y Dios puso a ese hombre por rey a petición del pueblo. Realmente fue el mismo pueblo quien escogió a Saúl como rey. Dios les dio el rey que ellos querían. Pero Saúl, siendo el primer rey y estando allí bajo la autoridad de Dios, hizo algunas cosas que agradaron a Dios, que agradaron al pueblo, y parecía que iba por un muy buen camino. Pero de repente, lastimosamente, hubo algunas cosas que hicieron desviar el camino de este rey, de este hombre Saúl. Empezó a actuar en sus propias fuerzas y en contra de lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios le había mandado una misión especial. Dios le había enviado a la guerra. Y en esta guerra, Dios le había dicho claramente que debía derrotar a este pueblo, a los amalecitas, y debía destruir por completo sus ganados, a su ejército y acabar con ellos, con todas las personas que habían. Aunque parecía algo demasiado fuerte, era algo que se acostumbraba en medio de la guerra. Y además, era un pueblo muy malvado, que había hecho mucho mal a Israel, pero también hacía mucho mal a su alrededor. Así que este rey pues, debía obedecer la orden que Dios le había dado. Dios había sido bastante claro y había dicho que tenía que hacer esto. Saúl fue a la guerra y obtuvo la victoria, pero nos dice la Biblia justamente en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está delante de Egipto. Y dice el versículo 8 del capítulo 15, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. La orden de Dios era que debía matar al rey, era que debía acabar con todos ellos. Aunque en ese tiempo capturar a un rey vivo era un trofeo de guerra, él debía abstenerse de hacer eso, ya que Dios le había dicho que tenía que acabar con todos. Pero vemos que no solo aquí se reveló en cuanto a lo que Dios dijo, sino que dice también el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Así que el rey Saúl, junto con el pueblo, dice allí, nombrándonos primero a Saúl, ellos perdonaron no solo al rey, sino que perdonaron lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, todo lo que vieron que era de valor, tuvieron en poco obedecer a Dios y destruirlo. La orden de Dios había sido muy clara para Saúl. Pero si Saúl había cumplido la voluntad de Dios, lastimosamente, por seguir quizás sus instintos, sus impulsos, o por hacer caso a lo que a él le parecía, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, lo que venía era mucho más grave. Y creo que muchas veces podemos caer en el grave error de no obedecer a Dios. Lastimosamente no siempre andamos haciendo la voluntad de Dios. Lastimosamente muchas veces salimos de la voluntad de Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos hacer. Quizá a veces creemos que tenemos una mejor idea o una mejor manera de hacerlo, o aún creemos que lo que Dios dice y expresa en su voluntad, bueno, tenemos un camino alterno y lastimosamente a veces actuamos como Saúl. Creo que debemos tener mucho cuidado porque todos podemos llegar a hacer eso en algún momento, a llegar a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas de acuerdo a nuestro propio pensamiento y así invalidar lo que Dios quiere que hagamos. Hasta ese momento ese fue el problema de Saúl, pero ¿sabe que el problema de Saúl se fue incrementando? Porque dice luego el versículo 12 que madrugó luego Samuel era el profeta que Dios había enviado para hablar con Saúl, y dice
para ir al encuentro con Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí que levantó su monumento, dio la vuelta, hizo todo lo necesario. Pero dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabe cómo saludó Saúl, el rey, al profeta Samuel? Le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo cumplí todo lo que Dios me dijo. Mentira, él no había cumplido lo que Dios le había dicho. Y creo que son tres errores en los que tenemos que tener mucho cuidado. El primero es negarnos a la realidad de que estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Esto le pasó a Saúl. Saúl se cegó tanto que no se daba cuenta que estaba haciendo todo lo contrario y negó esa realidad. Y fue capaz de saludar al profeta Samuel diciéndole, bendito tú, yo he cumplido, pero él no había cumplido. ¿Cuántas cosas de pronto hemos hecho que no estamos entendiendo que están mal? ¿Cuántas cosas a veces hacemos y creemos entonces que son de acuerdo a la voluntad o nos negamos a entender la realidad de que estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios? El profeta entonces le dijo a él, Samuel entonces le dijo, pues entonces qué balido de ovejas y ese bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El profeta le dijo, ¿cómo me dices tú que hiciste la voluntad de Dios si escucho las vacas y las ovejas que se te había dicho que tenías que matar? Bueno, veamos qué responde Samuel, qué responde Saúl. Y Saúl respondió en el versículo 15, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo primero que hacemos, lastimosamente, o que hace una persona que no quiere reconocer, es culpar a otros. ¿Él culpó a quién? Al pueblo. De Amalec los han traído. Él culpó al pueblo de que era el responsable de que hubiesen traído los animales y que hubiesen traído a estos bueyes, a estas vacas, cuando la orden de Dios era otra. Culpar a otros a veces parece ser la salida más fácil, pero a Dios no se puede engañar. Dios conoce el corazón y sabe qué realmente tenemos. No busquemos culpar a otras personas por nuestros errores. No busquemos culpar a otras personas por nuestras decisiones. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dios nos ha dado esa capacidad. Y a veces, lastimosamente, si tomamos malas decisiones, tenemos que tener también la valentía de afrontar lo que hemos hecho y no estar queriendo culpar a otros. Vivimos en una sociedad donde todos quieren culpar a otros. Si alguien roba, si alguien comete un delito, es porque culpa a la sociedad, porque está aguantando hambre, porque la sociedad no le da. Muchos que evaden impuestos y no pagan lo que corresponde, culpan a los gobiernos porque dicen que el gobierno es el culpable porque pide más de lo que es. Muchas personas que cometen actos horrendos culpan a alguien y dicen que esa persona tuvo la culpa de esos actos. Vea, es algo que viene desde hace muchos años y lastimosamente viene incluso cuando empezó el pecado en el mundo, que fue Adán el primero que quiso culpar a Eva de lo que él había hecho. Esto fue lo que hizo Saúl. Lo primero, culpar a otros. Pero en el mismo versículo vea lo que decía. Decía, de Amalec los han traído, lo mejor de las vacas y de las ovejas, dice allí, porque se trajo para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Sabe qué es lo segundo que quiere hacer las personas o que queremos hacer muchas veces? Justificar nuestras malas acciones. A veces entonces negamos, decimos no, no hemos hecho nada malo, o decimos, bueno, sí hicimos algo malo, pero queremos culpar a otros. O peor aún, como dice aquí en esta parte, esto era para ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces queremos justificar las malas acciones. Bueno, yo hice algo malo, pero lo hice porque, y queremos entonces tener una justificación. No hay ninguna justificación para hacer lo que está en contra de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. No busquemos una justificación porque la única justificación sería hacer lo correcto. Así que estos tres puntos que persiguieron a Saúl o que destruyeron a Saúl son los mismos que nos pueden causar muchos problemas. Uno, negar que no estamos haciendo la voluntad de Dios, negarnos a la realidad de que estamos haciendo lo malo, decir, no, yo estoy bien cuando en realidad podemos estar muy mal en cuanto a la obediencia con Dios. Dos, culpar a otros, decir, pero es que fue por culpa de esa persona o fue porque me dijeron, culpar a una persona cuando somos nosotros los dueños de nuestras decisiones. Y tres, justificarnos. Querer justificar diciendo que lo hicimos porque había una razón muy justa para no obedecer a Dios. Ninguna razón puede ser tan justa como para no obedecer a Dios. Así que esos tres puntos llevaron a Saúl definitivamente a perder el reino. Desde ese momento
Dios le dijo a través del profeta que él ya no sería el rey, que Dios pondría otro rey y que él sería quitado del reino. Nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar en esto, de pedirle al Señor misericordia y de entender nuestros errores y rectificarlos para no cometerlos nuevamente. Dios es bueno y es perdonador. Y seguramente hemos cometido errores, pero Dios quiere que los reconozcamos, que no estemos culpando a otras personas y que no estemos pretendiendo tener una justificación para las malas acciones, malas decisiones y quizá para el mal comportamiento que podemos presentar. Seguramente alguno de nosotros puede estar pasando por situaciones diferentes, o todos pasamos por situaciones diferentes, pero debemos siempre tratar de obedecer lo que Dios dice, hacer caso a la voluntad de Dios. Y si estamos por fuera de la voluntad de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a estar una vez más allí, en el centro de su voluntad, caminar en Él y vivir con Él. Y que no seamos entonces con el pensamiento de Saúl, queriendo negar, culpar y justificar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos enseñas, gracias Señor porque por ella aprendemos y por tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.